Fincas bananeras se están robando el agua del río Aracataca. Los integrantes son Yuldy Ramón, Diego Bustos y Natalia López. Índice. Hablaremos de la ubicación espaciotemporal, condiciones sociales, culturales, históricas y ambientales, intereses en juego y actores involucrados, problemática generada como resultado del conflicto, y finalizaremos con afectaciones individuales y colectivas. Ubicación espaciotemporal. El río Aracataca es uno de los principales afluentes del río Magdalena, con una longitud de 105 kilómetros que se extiende por los departamentos de Magdalena y Cesar. Nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en la Ciénaga Grande en Santa Marta. Las culturas indígenas lo utilizaban para transportar oro, esmeraldas y para su alimentación. Es una fuente de agua para consumo humano y para la agricultura, asimismo como hogar de diversas especies de peces y otros animales acuáticos. Dentro de los ecosistemas asociados al río Aracataca tenemos los manglares, que son el equilibrio ecológico de la región, ayudando a purificar el agua y proteger la costa de la erosión. También tenemos los humedales, que sirven de refugio para aves migratorias y así ayudar a regular el clima. Pueblos palafíticos levantados dentro de la ciénaga, tales como Nueva Venecia, Bellavista, Trojas de Cataca, Santa Rita, Pueblo Viejo, que albergaban alrededor de 5.000 personas, pero a raíz de diferentes situaciones, esta población se ha ido reduciendo. Y es aquí donde nos contrasta un poco con lo planteado en Laudato Si de Francisco, donde él argumenta que todo nuestro mundo es hermano, pero aquí se desvían o captan el agua del río para un bien personal en sus cultivos, sin pensar en el daño que aguas abajo están haciendo, acabando primero con un ecosistema y segundo con una comunidad. Condiciones sociales, culturales, históricas y ambientales. La situación actual es el producto de la suma de hechos que a lo largo de los años han desencadenado una crisis ambiental, económica y social. Dentro de estas condiciones tenemos las políticas estatales que han sido muy equivocadas, porque han generado muchas concesiones de riego para fincas de cultivo de plátano, de palma y otros usos. Construcciones de grandes obras de infraestructura que desconocieron la dinámica natural de los ecosistemas. El conflicto armado, que a finales de la década de 1990 se generaron masacres y desplazamientos, donde teníamos que allí habitaban más o menos unas 250 familias y pasaron a ser alrededor de 32 familias. El monopolio por parte de los cultivadores de plátano, de palma y otros usos como la ganadería. Pobreza en la comunidad de la ciénaga y en la ribera del río. Y abandono y falta de comprensión por parte del Estado. Condiciones culturales. Alrededor de unas 100.000 personas viven en los 13 municipios ubicados en el área de influencia de Ciénaga Grande y el río Aracataca. Dentro de la ciénaga vivían alrededor de 5.000 personas, donde su sustento es principalmente la pesca y el turismo. A raíz de estas captaciones y el desvío del cauce del río Aracataca, se ha generado un cambio que, según la doctora Sandra Vilardi, bióloga marina, lo llama cambio de régimen ecológico. Y esto simplemente es que los ecosistemas asociados al río a la ciénaga dejan de cumplir sus funciones. Condiciones históricas. Las quejas y las denuncias sobre el desvío o captación ilegal del agua del río Aracataca llevan más de 15 años, pero aún así, Corpamag, la autoridad ambiental de la zona, entrega concesiones para captar agua a más de 19 usuarios, y pues otros lo hacen de manera ilegal. En el año 1960 tenemos que esta ciénaga era una despensa de peces, ¿sí? Y esta abastecía a Colombia e inclusive exportaban ostras a Estados Unidos.
Hacia el año 1994 tenemos un reporte que allí se producían más o menos unas 9.209 toneladas por año de peces. Hacia el año 2010 se empieza a desviar el cauce del río para beneficios de las fincas que cultivan palma, plátano y fincas ganaderas. Todo esto representado en el año 2015 nos genera que a ese año se reportaron que se capturaban 5.148 toneladas de peces al año, donde se ha mostrado que se han bajado la producción. En la actualidad no hay un ingreso de agua dulce para oxigenar la ciénaga y no hay peces de gran tamaño y hay un cambio en el ecosistema. Condiciones ambientales. Estamos perdiendo nuestra relación directa con la naturaleza y no se está considerando como parte vital de nuestra existencia. Cada día que pasa se explota más como un bien de uso. Los principales impactos ambientales causados por la captación o desvío del cauce del río Aracataca, pues dentro de estos tenemos pérdida de la biodiversidad, pérdida del ecosistema, deterioro de los recursos naturales no renovables, tales como agua, suelo, flora y fauna. Esto nos conlleva un proceso de aceleración de la erosión y la sedimentación, disminución del balance hídrico y una transformación de biomas terrestres y acuáticos. Todo esto nos genera cambios en la regulación del clima. 3. Intereses en juego y actores involucrados. Cultivadores de las fincas bananeras, palmas y ganaderos no tienen agua para sus cultivos y animales. Por lo tanto, deben acceder por medio de la captación ilegal en diferentes zonas del río para sustentar sus negocios. Habitantes de la Ciénaga Grande y ribera del río Aracataca se están quedando sin agua para beber o cocinar, y los pescadores no tienen cómo obtener el sustento para sus hogares. Cito uno de ellos: estamos dejando de ser un pueblo de pescadores. La ganadería y la agricultura nos están desplazando, al igual que lo hizo la violencia. Corpamanc es la Corporación Autónoma Regional de Magdalena. Es un ente corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible de Magdalena. Es decir, es el principal ente ambiental de la región y da las concesiones para la captación del agua sin pensar en las consecuencias a largo y mediano plazo que ésta está generando. Empresas tales como Derivados de Fracciones de Palma S.A., El Roble Agrícola S.A., Agro S.A., entre otras, aprovechan sus influencias políticas para beneficiarse de distritos de riesgo y concesiones, situación que está generando solo un beneficio para ellos y daños en el ecosistema y la comunidad en general. Estado que simplemente tiene descuidado el territorio de mención, generándose una división entre sus sectores y cada uno tratando de sacarse beneficio por su parte. Problemáticas generadas como resultado del conflicto. Entre las problemáticas más relevantes tenemos centros poblados en sequía. La producción masiva de cultivo de banano lleva a las grandes plantaciones a generar captaciones de agua, que en muchos de los casos se da de manera ilegal y que hoy en día tiene a centros poblados como Trojas de Cataca, Nueva Venecia, Bella Vista, Santa Rita y Pueblo Viejo a ser comunidades sin agua para su consumo o para su actividad productiva, que es la pesca. Es tanta la carencia de agua que viven estas comunidades que se han visto en la necesidad de caminar 2 kilómetros o 2,5 kilómetros río arriba para buscar agua e incluso pelear con la fauna propia de la zona en la adquisición de este insumo. De igual manera tenemos pérdida de ecosistemas con daños irreversibles, debido a las corrientes hídricas han venido afectando los ciclos hidrológicos de la ciénaga. Tenemos afectaciones en la calidad del agua y los recursos pesqueros. De igual forma, se evidencia una intensiva aplicación de agroquímicos acompañados de procesos de salinización del suelo que vienen a desembocar en las fuentes hídricas que conforman la ciénaga. Tenemos generación de vertimientos y desechos líquidos
de las áreas urbanas de igual manera, y la agricultura con monocultivos que abordan y abarcan gran cantidad del agua de tal zona. La siguiente problemática es el asentamiento del cultivo de banano, así como el cultivo de palma. Debido a que estos cultivos, por las condiciones ambientales del área, se adaptan de forma fácil, se ha presentado un incremento en la plantación. Sin embargo, en el caso del banano, este requiere grandes cantidades de agua para llevar su producción a término. Solo en el mes de diciembre a abril, la producción de banano genera el consumo del 80% de agua del caudal de los ríos, y de este 80%, el 5% es usado para consumo humano y el 5% es usado para uso doméstico. En la zona bananera, el grupo empresarial anualmente capta el 47% del agua que pasa por la ciénaga, y en este no se fija un tope máximo de consumo, ya que cuentan con las concesiones o los avales dados para hacer la captación. De forma global, el cultivo de banano capta totalmente el 61% de agua de los ríos Frío, Orihuela, Sevilla y Tucurinca. El cultivo de palma de aceite capta el 15% de esta fuente hídrica, dejando así a los pobladores con el 24% de fuente hídrica a todas las comunidades alrededor de la ciénaga. Es importante entonces identificar que solo los dos cultivos están asumiendo más del 50% del caudal, sin establecer las necesidades de las comunidades y los daños irreversibles que se están dando al ambiente y sus derivados, fauna y flora. Afectaciones individuales y colectivas. De estas afectaciones colectivas, el mayor precedente son los daños ecosistémicos, en los cuales se presenta una disminución de la pesca con la carencia de especies como el sábalo, el lebreche, el róbalo grande, la mojarra, el mero y el pargo. La erradicación de los manatíes o la presencia de estos en el caudal de la ciénaga, muerte de los manglares, contaminación orgánica por la carencia de oxigenación en las aguas y la contaminación industrial debido a los vertimientos de agroquímicos propios de las plantaciones. En las afectaciones individuales, el impacto llega directamente al entorno social, teniendo entonces comunidades que cambian su actividad productiva, su actividad económica, siendo obligados a dejar de ser pescadores debido a la ausencia de agua, a la ausencia de peces, al flujo hídrico del río, y pasar a ser agricultores o ganaderos, ciertamente por obligación, más no por deseo. Los daños como tal al medio ambiente, a la disponibilidad del recurso, a la incursión de maquinaria pesada y procesos industriales que en vez de promover el desarrollo llegan de igual manera a generar una afectación o daño a la zona propia ya afectada. Es entonces que damos paso a decir, esta carencia de agua por los cultivos bananeros tiene relación con el Laudato Si.